Bendiciones, amadas hermanas, que el Señor les bendiga una vez más. Doy la bienvenida a cada una de ustedes aquí en la programación de Vasijas de Honra que se transmite cada 15 días, los días jueves a las 8 de la noche. Le doy gracias al Señor porque ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, con cada una de nosotras también. Yo sé que usted está agradecida por todo lo que Cristo ha hecho en su vida y también porque le permite, ¿verdad? Ahora sí que disfrutar un día más de esa misericordia que cada día el Señor provee para nosotros, porque realmente con las cosas que se están viendo, hermanos, ya ahorita comentaba con mi esposo, la vida prácticamente con todas las situaciones que se están viviendo, pueden venir pensamientos incluso de temor, se puede decir, pero nosotros sabemos en quién estamos confiando y quién es nuestra esperanza. Pero realmente como que viniera una tras otra, ¿verdad? En todas estas situaciones que han estado pasando. Y uno podría decir, pero acaba de pasar esto y ya nos viene otra cosa, pero demos gracias a Dios en todo, porque la palabra de Dios dice, demos gracias en todo demos gracias. El Señor es bueno y Él es fiel y Él permanece siempre fiel en sus promesas. Así que yo les agradezco a cada una de ustedes. Si usted se levantó y abrió sus ojitos y expresó un agradecimiento al Todopoderoso, a nuestro Dios, la verdad, qué gratificante es al alma, a nuestro ser, saber que hay un Dios todopoderoso que cuida de nosotros, que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y oremos también, quisiera enfatizar un poquito en nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles en Texas, ¿verdad? Por la oleada de esta nevada, de esta tormenta que ha estado pasando. Hemos estado llevándolos en oración, hermanos, y si ustedes sienten en su corazón, por favor, hermanas, ahí en su devocional, en su búsqueda al Señor, lleve a nuestros hermanos que están pasando situaciones bien cruciales, que yo, a veces uno se pone un poquito en la situación de ellos y fuera como de película esto, definitivamente fuera como esa película, no sé si usted la llegó a ver, esa película que se llama, no recuerdo el nombre, pero era una película donde ya no les importaba ni el dinero, lo que querían es calentarse, sentir el calor, porque por donde quiera el frío se estaba metiendo y uno, ahora sí uno se pone a pensar cómo la gente puede sobrevivir con esas inclemencias tan fuertes del clima, ¿verdad? Es que imagínense que Texas es un estado donde es caliente y se puede imaginar que en esta fecha sea un frío extremo, como que suena insólito, definitivamente insólito. Pero bueno, hermanos, hermanas, quisiera que llevaran esto en oración también ustedes, sentir, ¿verdad? Como dice la palabra, llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Porque eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, ¿verdad? Así que les doy las gracias por conectarse. Nosotros somos la Iglesia de Cristo el Renuevo, Ministerio Ebenezer en la ciudad de Hillsboro, Oregon. La dirección de la congregación es 1633 Southeast en Walnut Street en la ciudad de Hillsboro, Oregon. El código postal es 97123. Nuestro número de teléfono es 503-913-3944. Si usted gusta conectar, pues hablar, sugerir o tiene una petición de oración, también puede dejarlas en los mensajes, en los comentarios, o si no, también puede llamar. También puede usted con mucha confianza y libertad llamarnos y estamos para servirles. Yo nada más quisiera decirles de que, verdad, para nosotros es un gozo poder atenderles y que pues estamos ahora sí que a eso, ¿verdad? A lo que Dios nos ha traído. Amén, hermanas, pues vamos a orar, vamos a comenzar nuestro tema. Espero que sea de edificación para cada una de ustedes. Todo esto es con la finalidad de edificar al cuerpo de Cristo. Esa es la única finalidad, de edificar al cuerpo de Cristo. Porque la edificación
a través de la palabra es a base de escuchar su palabra, de escucharla y no solo nada más de tenerla en la cabecita, sino bajarla al corazón, ponerla por obra. Creo que es lo más importante. Así que, hermanas, vamos a orar y vamos a bendecir este momento, que el Señor ponga su gracia sobre mi vida y que ponga sus palabras, lo que Él quiera transmitir en esta palabra, pues que sea de edificación para cada una de ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese amor tan grande que has tenido con cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece fiel, siempre fiel, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En esta hora, yo, Dios mío, te pongo en tus manos, Señor, esta transmisión de esta palabra, Señor, que venga a edificar, Señor, al cuerpo de Cristo, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que pongas sobre mi vida tu gracia, Señor. Que venga tu palabra, Señor, la que revela, Señor, tu palabra revelada, Señor, tu palabra la que edifique y que vaya a la necesidad de ese corazón, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Señor, te bendigo y te alabo, porque hasta ahora, Señor, tú, Señor, has sido fiel, Señor, con nosotros, Señor. Y cada día nos estás dando de tu palabra, de tu maná, Padre, ese alimento, Padre, que no falta, Señor, en nuestra mesa, pero también el pan espiritual, Señor, lo has provisto, Padre, y del cual, Señor, nos nutrimos espiritualmente, Padre, para seguir adelante en esta carrera, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Glorifícate en medio de esta transmisión, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Aleluya. Pues sí, amadas hermanas, la transmisión pasada, no sé si usted se recuerda, pero estuvimos hablando acerca del testimonio, el testimonio, ¿verdad? El valor del testimonio. Pero no le voy a hablar de eso, hermana. Simplemente lo que trato de decir es de que en esa transmisión yo quería dar el enfoque también a lo que era la identidad en Cristo. Entonces el tema de hoy es la identidad en Cristo, básicamente. Entonces, como el testimonio y la identidad, yo quería bueno, a veces dice uno, como dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? El Señor permitió solamente dar el valor del testimonio esa vez. Y hoy, por la misericordia de Dios, pues vamos a estar mirando la identidad en Cristo. Entonces, pero quería tocarle un poquito, solamente un poquito, para resumir lo que estuvimos hablando del testimonio, el valor del testimonio. Que nosotras como mujeres, como hijas de Dios, como hijos de Dios, tenemos ese gran privilegio, hermanas, de tener ese testimonio en nuestras vidas. Que yo no sé qué valor le toma a usted, hermana, hermano, ese valor del testimonio. Porque fíjese que si uno se pone a pensar, cuando en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Las personas, los discípulos, pues estaban con Jesús, pero las personas, la gente que seguía a Jesús, cómo miraron al Señor, cómo fue que se acercaron a ellos, tal vez por una necesidad o por querer, por la curiosidad también. Se acercaron a Él, viendo sus milagros y el poder de la palabra mucha gente fue convertida, ¿verdad? En creer en el Señor, porque sabemos que había algunos que no creían en Él, ¿verdad? Más bien lo tachaban de otro personaje. Pero a lo que yo voy, hermanos, hermanas, es de que Jesús, cuando Él se fue, Él dejó a sus discípulos, les dejó la gran comisión, y ellos tuvieron, hablando que lo vieron a Él, vieron a Jesús, caminaron con Jesús, estuvieron en los milagros que Él estuvo haciendo, estuvieron en la última cena, estuvieron en la muerte cuando Él estuvo ahí, y yo me pongo a pensar, ese testimonio tan valioso que ellos tuvieron porque lo vieron, digo yo, apreciaron ese testimonio, lo tenían en el corazón, no solo en los sentidos.
en sus ojos, en sus oídos, porque por la palabra ellos escucharon al Señor Jesucristo. Escuchaban cuando hablaba esas parábolas, cuando el Señor hablaba y les mencionaba los misterios del reino. Pero hermanas, pónganse a pensar, ¿cómo valoraron ese testimonio? Cuando el Señor ya ascendió a los cielos y dijo, así como se va el Hijo del Hombre, va a regresar. Se pueden imaginar que cuando el Señor les dijo, no se vayan porque también va a llegar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ese testimonio, hermanas, hermanos, fue un testimonio valioso a los ojos, al corazón de los discípulos y de la gente que estaba ahí. Porque ustedes ya después, si ustedes, no les voy a mencionar toda la historia en Hechos, pero habla claramente que cómo es que ellos fueron capacitados, esos discípulos, para hacer la obra del Señor, ¿verdad? A través de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces ese testimonio, hermanas, ese testimonio lo valoraron tanto. Y yo escucho comentarios a veces cuando dicen, no, pero para ellos les fue más fácil creer, hermana María, a ellos les fue más fácil creer porque lo vieron, caminaron, como que la fe fue más fácil, más accesible, como que la fe fue más, más palpable, como que la fe, porque lo vieron. Y yo les digo, pero nosotros somos más bienaventuradas. ¿Por qué? Porque no viendo hemos creído. ¿Y no le parece algo hermoso eso? Yo me gozo, hermana, yo me gozo porque digo, Señor, es verdad, no te hemos visto, pero sí hemos sentido tu presencia. Hemos sentido la presencia de Dios. Y ese es el testimonio que llevamos al testificar a otros. Porque ellos, con el testimonio que ellos tenían, hermanos, imagínense la gran situación que tenían ellos de poder expresar aquellos. Imagínense el discurso que se aventó Pedro para convertir a tantos. Usted se puede imaginar el poder que tenía ese hombre del Señor, lógicamente. Alguien podría decir, hermana, pero él era llamado a ser apóstol y esto. Sí, pero a nosotros también nos han dado una autoridad. A nosotros también se nos ha delegado. A todos, dice la palabra, a todos aquellos que creen, les dio autoridad. Imagínense, hermana, una autoridad que muchas veces la gente ni conoce que la tiene y ni la usa. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces, no sabe que tiene una autoridad que Dios le ha dado. Porque es hija de Dios o hijo de Dios. Tiene una autoridad y muchas veces es allí donde yo quiero entrar en lo que nosotros somos en Cristo. Porque Dios a nosotros nos ha delegado una identidad. Él nos las dio. No nosotros nosotros la adquirimos por medio de la fe, obviamente, pero Él habla de esa identidad, de lo que Él habla de nosotros, de lo que nosotros somos. Entonces, hermanas, vamos a empezar y yo quisiera comenzar primeramente, obviamente, para empezar a decirles qué significa identidad, para poder entender, ¿verdad?, el concepto. Y dice la palabra, dice el diccionario, que la identidad en el diccionario lo define como el término identidad, como el carácter particular o la personalidad de un individuo, o otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser de ella misma y distinta a los demás. En los últimos tiempos, dice, esta palabra identidad ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano ha estado confrontando los psicólogos. O sea, y a veces los psicólogos llaman, por decir un término, ¿verdad? Cuando una persona va a un psicólogo que dice, tiene una crisis de identidad y por lo tanto, pues tiene falta de propósito, ¿sí sabes? Porque cuando alguien no sabe lo que es en Dios,
no tiene ni un propósito, incluso ni cuando la persona no sabe ni lo que es en sí. Si lo vemos en lo natural, por ejemplo, cuando usted conoce a alguien y te pregunta, ¿verdad? Apenas se están conociendo, empiezan, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, que fulano, me llamo, ¿verdad? Me llamo María García, me llamo acá. ¿A qué te dedicas? Un decir, ¿no? No, pues que un decir que soy maestra o que soy doctora, pero eso no lo define la identidad, lo que estamos hablando en Dios. Eso no nos define. Los títulos, los grados no nos definen lo que somos en Dios. Eso no nos define. Esa es otra identidad. Eso no es así. Lo que estamos hablando es en lo espiritual, lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos en Cristo. Eso es. Porque entonces, sí, muchas veces las personas que acuden a los psicólogos, ¿verdad? Muchas veces, si usted ha conocido esa enfermedad que se llama la esquizofrenia, que dicen que dice que los estudios, ¿verdad? Que es una doble personalidad. Acá habla en el concepto, dice que en particular, dice, define término de identidad como el carácter particular o la personalidad. Entonces, hablando lo que yo le estaba comentando de esa enfermedad, que los psicólogos, ¿verdad? Cuando tratan a una persona que está sufriendo esa enfermedad, básicamente se refieren a que está sufriendo doble personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la persona cuando entra en una crisis está tomando una personalidad que no le corresponde. Incluso yo supe de alguien, ¿verdad? De que golpeó a su padre en su propia casa porque lo confundió con un ratero o con una persona que ahora sí que irrumpió en la casa, entró en su casa. Entonces lo golpeó y resulta que era el padre. Entonces la familia se dio cuenta de esto que estaba pasando con él, porque tuvo una crisis de identidad. Eso es lo que definen los psicólogos. Pero nosotros en Cristo, la palabra dice por eso claramente que nosotros no podemos ser de doble ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una característica, una identidad. Nosotros no debemos dejar que el enemigo venga y nos diga otra cosa de lo que no somos. Por eso es que muchas veces hay personas que si usted a veces cuando ha tenido esa conexión con alguien y te pide un consejo y muchas veces dicen, es que ya no sé ni quién soy. ¿Y por qué dicen eso? Porque ya han perdido la identidad en Cristo. Han perdido la autoridad que Dios les ha dado. ¿En qué? En sus hogares, por ejemplo, un decir. En los hogares muchas veces, la mujer muchas veces ya perdió la autoridad sobre los hijos. Y esa es una falta de identidad porque es un carácter que Dios le da, una autoridad de parte del Señor que nos da a nosotros como madres, de enseñar a nuestros hijos. Pero cuando se ha perdido eso, se ha perdido una identidad, una característica que el Señor nos da como identidad, que nos ha dado una autoridad, por decir un ejemplo. ¿Me entiende, hermana? Entonces, es necesario nosotros retomar lo que somos en Cristo Jesús, porque Él habla bien de nosotros. Lo que pasa que muchas veces el enemigo, así como engañó a Eva, ¿verdad? A ella la engañó y por eso viene toda la decadencia de la humanidad. Desde ahí viene todo ese caos sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a ella le vino a quitar su identidad, ya al haber pecado ella. Vino a quitarle le vino a quitar su despropósito a ella, de lo que Dios había dicho de ellos. Entonces, básicamente estamos hablando de eso, hermanas, y yo me quedo impresionada porque sí, realmente hay mucha cristiandad, hermanos, que todavía no saben ni quiénes son. Y da mucha pena, hablando con pasión, se podría decir, saber que gente que reconoció a Cristo en su corazón, y que lo hizo por un momento tal vez que no sé, tal vez, no sé si no entendió el plan de salvación o no lo sé cómo haya sido esa conversión, pero no fue una conversión, un nacido de nuevo, pues se puede decir.
y necesita hacer su confirmación de nuevo en el Señor para poder entender que realmente lo que vino al propósito por el cual el Señor lo trajo a esta tierra, la identidad que Dios nos da como hijos de Dios. Entonces, sí es muy, muy lamentable. Yo cuando escucho así, hay que ubicarlos con la palabra, definitivamente. Nosotros no nos podemos quedar con solo decirles todo va a salir bien y todo acá. No, hay que ubicarlos con la palabra y decirles quiénes son en Jesús, quiénes son en Cristo. Porque eso los va a conllevar a otro nivel de ver la vida, ay, no sé, hermanos, porque yo realmente veo gente deprimida y por eso acuden a los psicólogos. Acuden a los psicólogos porque tal vez, yo entiendo que hay situaciones en las cuales tal vez ya es una enfermedad extrema, pero sabemos que para nuestro Dios nada es imposible. Nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Y han acudido, ¿verdad?, cuando ya requieren cierta medicación y todo eso. Pero para Dios nada es imposible que el Señor nos pueda sacar de una situación así. De un umbral de muerte, porque la depresión te conlleva a un umbral de la muerte. Es como un túnel que te va hundiendo más y más y más y más, al punto de que hay suicidios. ¿Por qué? Porque ya no saben quiénes son, y yo me quedo, les voy a contar una anécdota así rapidito. Me comentaba alguien, ¿verdad?, que tiene situaciones con su pareja y pues por querer salvar, ¿verdad?, la relación, pues, ¿verdad?, buscó ayuda profesional y estuvieron yendo por muchas sesiones. Y resulta que de último, pues el psicólogo le dijo de plano, no va a cambiar. Él va a seguir así igual. Y luego me dijo, ¿y sabes lo que pasó? Él fue a la siguiente sesión, continuó yendo de nuevo. Quiso volver a ver otra vez el psicólogo. Y el psicólogo ya no le dijo nada. Ya lo único que le dijo, le regaló una Biblia. Tú necesitas a Dios. Imagínense, hermanos, un psicólogo dándole una Biblia a una persona que le estaba diciendo, pues no vas a cambiar. En pocas palabras, él con sus argumentos, sus estudios universitarios y todo, él pudo ver que pues era una necesidad espiritual lo que él tenía. Y me imagino que era un hombre que temía a Dios, porque le regaló una Biblia, pues y le dijo, tú necesitas de Dios. Entonces, hermanas, pónganse a pensar, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso para hacer las cosas. Solamente que nosotros muchas veces perdemos a veces el piso muchas veces cuando vienen circunstancias y el enemigo quiere meter cosas a nuestra mente para quitarnos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a continuar. Entonces, aquí está. Voy a dar otro concepto rapidito otros diccionarios que amplían un poquito más. Dice, el diccionario define el término de identidad como el carácter particular o a la personalidad de un individuo. Otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma, distinta a los demás. Amén. Y por lo mismo que estábamos platicando, de lo que es en el cuestión también de lo que es el carácter que define también nuestra identidad. ¿Usted cómo puede entender que el carácter de Cristo, cómo era el carácter de Cristo? El carácter de Cristo, dice la palabra, que era manso, humilde, él es amor. ¿Y será que a veces en nuestro carácter tenemos esas cualidades todavía, hermanos? ¿O no? ¿O todavía estamos carentes de ellas? Y que pues vamos en pos de que el Señor, ¿verdad?, se vaya perfeccionando en nosotros, ¿verdad? El amor de Cristo se vaya perfeccionando en nosotros. Dice, la identidad
con que fuimos criados. Los seres humanos han estado tratando de resolver sus problemas de identidad, pero no se han dado cuenta que el problema fundamental y primario es más profundo en realidad y se relaciona con su falta de identidad espiritual. El hombre perdió primero su identidad espiritual y esto es lo que lo ha llevado a sufrir la decadencia de todos los otros. ¿Ok? Dice, y dice que el hombre fue creado en un principio para ser un ser espiritual, Amén. O sea que el Señor lo que quiere en nosotros es restaurar nuestra alma. Restaurar, la alma es la que viene atrofiada, la que se tiene que restaurar, la que tiene que alinearse a la imagen de Dios, alinearse al diseño que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios quiere, por eso estamos en esta formación y que realmente todo es a base de la palabra de Dios. Todo a base de la palabra del Señor, porque esa es la que nos va formando. Dice Lucas 3:38, que nuestro padre Adán era hijo de Dios, la identidad de Adán provenía de Dios, por lo tanto nuestra identidad también proviene de él. El problema fue que al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió esta identidad y por causa de ello toda la humanidad fue forzada a vivir en un estado así, de confusión, de pérdida constante de todo bien. En el jardín del Edén, Satanás realizó su primer robo de identidad de la historia, de nuestra identidad. El enemigo fue el que engañó, ¿verdad? Y lo primero fue que, pues, ¿verdad? Ellos desobedecieron, ¿verdad? Y recuerden que el pecado nos separa, Y ese es en lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando el Señor nos ha dado una identidad, nosotros ya Dios nos las ha dado. Ya sabemos que a Dios no le agrada que nosotros cometamos deliberadamente pecado, ¿verdad? Porque Dios quiere renovarnos, quiere renovar nuestro ser, pero muchas veces damos lugar todavía a situaciones de las cuales Dios no aprueba. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad y junto con ella pierde también su propósito y su razón de ser. Y por lo tanto tuerce su destino. La comunión, es decir, la comunión que había entre Adán y Dios, se rompió. El pecado había marcado una diferencia, se estableció una separación. Adán ya no se parecía a su padre. Había perdido su identidad. ¿Se recuerdan que en un principio, verdad, ellos fueron creados, verdad? Dice que ellos eran seres de luz, ¿verdad? Pero cuando pecaron, esa luz se fue, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ustedes ya conocen la historia. Fueron sacados del huerto del Edén, y verdad, y ustedes recuerdan todo lo que dijo el Señor, ¿verdad? Dice, a la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer de la tierra. Entonces, ya no tenían esa luz, ellos, esa luz que los representaba como hijos de Dios. Ya no tenían. Entonces, en la palabra nos dice el Señor que nosotros somos luz, ¿verdad? Para alumbrar en medio de las tinieblas. Pero muchas veces no reflejamos esa luz porque todavía el pecado en nosotros nos está acechando. Y muchas veces damos lugar a ello, muchas veces. Pero el Señor quiere que nosotros resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Dice, el hombre hoy en día se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y mediante estas interrogantes trata de encontrar su propia identidad. Pero su identidad muchas veces está perdida. Pero solo podrá tener esta respuesta a través del Señor, de nuestro Creador, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Amén. Así que realmente mucha gente, como les comentaba, no sabe quién es en Dios.
incluso han dicho, ¿no? Que tienen, bueno, los que son inconversos, ¿verdad? Que no conocen al Señor todavía más, ¿verdad? O algunos se han dicho, no, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, algunos dicen eso, ¿verdad? Y uno los tiene que, a veces, llevarlos, ¿verdad? A platicar sin contender, ¿verdad? Porque a veces cuando uno platica con la gente y les presenta el evangelio y dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Y no, a la palabra claramente ahí dice, ¿cómo es que uno se hace hijo de Dios? El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la palabra dice, todos creen, y hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que llevarlo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el creer en el Señor, ¿verdad? Es por la fe y por gracia somos salvos. Así que esa es una parte que nosotros debemos a darles a entender a ellos. La importancia de conocer quiénes somos. Conocer nuestra identidad es una de las cosas más valiosas, importantes del ser humano. Cuando no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos como cristianos nacidos de nuevo, por la fe en Jesucristo. Tenemos una nueva identidad. Conociendo esta, sabremos cuál es el propósito del cual fuimos creados y cuál es el destino que Dios preparó de antemano para nosotras. Dice, hoy el maligno continúa engañando a mucha gente en esta área de su vida porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad, más seguro será nuestro fracaso. Imagínense, más seguro está, entre menos sepamos quiénes somos, nos lleva, se puede decir, más fácilmente al fracaso. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Imagínense que nosotros desde que vivíamos en casa, cuando muchas veces pues en nuestras familias, ¿verdad? Pues como no conocían al Señor, de cuántas cosas no nos marcaron las palabras de ciertas entidades, como a veces, tú no vas a hacer nada, tú cuando seas grande no vas a servir para nada, tú vas a fracasar cuando te cases, al primer año vas a fracasar, no vas a ser nadie. Ya desde antemano te estaban ya queriendo marcarte con esas palabras. Pero ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Llevó todo nuestro pasado, todas esas palabras, todo lo llevó en esa cruz del Calvario para redimirnos, para darnos una nueva identidad. O sea, todo nuestro pasado quedó clavado en esa cruz. Dice la palabra que el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, imagínense todo lo que nosotros estábamos para una condenación eterna. Y el Señor llevó todo en esa cruz del Calvario para darnos una nueva identidad, para ser parte de Él, para ser su pueblo. Hermano, qué glorioso que nuestro Dios Todopoderoso, hasta el Señor dice en su palabra, que Él se fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, ahí también nosotros estemos. Imagínense, hermanos, o sea, esa esperanza nosotros debemos tenerla y creerla en el corazón y memorizar esa palabra en nuestro corazón, porque no se trata solamente de que nada más la tengamos en la cabeza, sino hay que creerla en el corazón. Amén. Dice la pérdida, y la restitución de la identidad. Como hijos de Dios queremos parecernos a Él, pero el enemigo es astuto y vino a la tierra dispuesto a robar, a matar y a destruir. Se puede imaginar cómo el enemigo quiso robarnos nuestra identidad, destruir nuestra identidad y matarnos, obviamente, porque nos lleva a un fracaso, ¿verdad? Cuando no sabemos quiénes somos en el Señor, el enemigo va a usar cualquiera de sus armas para hacernos decir, mira,
Así como, así como le dijeron, ¿verdad? Los amigos de Job, ¿verdad? Mira cómo estás, como señalándole, ¿verdad? Su estado de lo que estaba pasando. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Hasta a veces en la familia, muchas veces, ¿verdad? Cuando están pasando ciertas situaciones o pruebas, a veces hasta se escucha, ¿verdad? En las familias que a veces cuando no conocen al Señor, dice, no, y pues no que tú crees en no que tú crees en tu Dios y mira cómo estás pasando. Y no se dan cuenta que, que nuestro Dios, bueno, no se van a dar cuenta, obviamente, porque pues no tienen sus ojos, ¿verdad? Cerrados, obviamente. Pero para nosotros que sabemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos a los que aman al Señor. Todas las cosas, hermano, todas. Pero el hecho de que todas las cosas nos ayudan a bien no nos quita de que no reflexionemos también, de que no perdamos nuestra identidad, quiénes somos en Dios, y poder acercarnos ante el Señor en oración y pedirle a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, te agradezco por todo lo que estoy pasando. Habla a mi corazón, dime qué quieres sacar de esta situación, Señor. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? Muchas veces no nos hacemos esas preguntas al Señor. No sé, bueno, no es que lo cuestionemos, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe el término de la prueba. Él sabe el tiempo que va a cesar la prueba. Él sabe todo. Él lo sabe todo. Solamente que a veces la paciencia es la que nos, como que, ¿verdad? Es la que, no muchito, y esa es la que nos quieren perfeccionar, es la paciencia muchas veces, ¿verdad? Porque sentimos que, dicen, yo siento el agua hasta el cuello. Pero bueno, continuemos porque si no el tiempo nos va avanzando. Dice, como hijos de Dios queremos parecernos a Él, pero el enemigo es astuto, como lo veníamos mencionando. Y vino dispuesto, ya, o sea, Él está dispuesto, ya puso el ojo. Pero nosotros como hijos de Dios, discerniendo los dardos del enemigo, nosotros tenemos que entender de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Debemos de entender eso. Porque si nosotros no lo entendemos, el enemigo sí va a venir a hacer estragos a nuestra vida. Y entonces ahí sí, pues no quiero mencionar, ¿verdad? Que ya después, como dicen, ya hasta que ya hizo todas sus averías, nos vengamos a dar cuenta. Tenemos que discernir, hermanos, porque los dardos del enemigo son constantes todo el tiempo. Nuestra lucha es constante. No hay, pero la palabra claramente dice que resistamos al enemigo y huirá de nosotros. Amén. Otro de sus propósitos al robarnos la identidad es que no sepamos quiénes somos, de modo que nunca podemos vernos como el reflejo de la imagen de Dios. De esta manera no nos veremos como hijos de Dios porque pensamos que somos demasiados insignificantes, pecadores y malos. Es necesario que meditemos en esto. Así que, hermanos, fíjense cómo es que el enemigo hace que nosotros, para que no nos parezcamos al Señor, quitarnos esa imagen del diseño que Dios nos dio. Fíjense que el otro día estaba mirando, ¿verdad? Muchas veces a las personas que de alguna manera cometieron actos ilícitos en la sociedad, quedan marcados. Y muchas veces hijos de Dios también, no digo que no. Fue en el pasado, ¿verdad? Y muchas veces cuando quieren a ellos hacer un tipo de una compra a crédito, ve que escanean todos sus datos, escanean todos los datos, ¿verdad? De su identidad, y en dónde trabaja, cuánto paga de renta, todas esas cuestiones. Y de último le pueden decir, ¿verdad? Te vamos a mandar una carta y eso. Y miraba, ¿verdad? El caso de una persona que decía por delincuencia y de daño público no se le puede dar crédito a una persona. Están marcados, los marcan no sé por qué tiempo, pero parece que eso no se borra, no estoy muy segura en esa parte, pero los dejan marcados y muchas veces las personas tienden a hacer, no, pues como no me dan trabajo, se meten a otras cosas
no convienen. ¿Por qué? Porque ya la sociedad los marcó. Y es así el enemigo quiere hacer con la vida de nosotros, de la vida de los cristianos. En marcarnos, en querernos recordar nuestro pasado, en querernos decir que nosotros hicimos esto, lo otro, pero nosotros tenemos que actuar y decirle, el Señor ya perdonó mis pecados. El Señor ya pagó en la cruz por mi pecado, por mi pasado. Él ya me perdonó. Porque Él ya no va a tener lugar para venirme a acusar. Amén. Entonces es triste mirar a jóvenes, a jovencitas, cuando les preguntas, ¿y por qué no aplicas para este trabajo? No porque mi récord está malo. No porque mi récord ya no me da para que yo aplique para esto. No por esto y por el otro. Hermanos, ¿se dan cuenta? A veces por la falta de inmadurez, de la juventud, se meten en situaciones muy difíciles, y que esto lo estoy poniendo como ejemplo en lo que yo digo, que cómo es que también el enemigo a veces quiere usar nuestro pasado para afrentarnos, para decirnos que no valemos, que ya no servimos, que esto, que el otro. Y nosotros tenemos que tomar la palabra, lo que dice la palabra de nosotros, pero ahorita voy a hablarles unos textos acerca de eso. Amén. Dice, amén. De esta manera no nos veremos como hijos de Dios y pensamos que somos demasiado insignificantes, pecadores y malos. Amén. Dice, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, generalmente nuestra mentalidad del nuevo creyente no ha asumido aún todas las bendiciones que se nos han dado y seguimos sin conocer nuestra nueva identidad. ¿Se da cuenta? Alguien que apenas se convirtió al Evangelio, no le podemos, yo lo quiero decir en el sentido que muchas veces no se le puede mucho exigir a alguien todavía, que alguien que apenas conoce al Señor, pero a lo mejor porque está en sus primeros comienzos, va a cometer muchos errores. Van a cometer errores, y ahí es a donde la persona tiene que estar discipulada, enseñada con la palabra, para que vaya iluminando más en su corazón, de su entendimiento, de lo que es agradable a Dios, de no caer en el mismo pecado, de no retroceder al pecado, ya no más. Ya el Señor te sacó de ahí, ya te limpió, ya te lavó, ya te redimió con su sangre. Ya no ensuciarte más. Me recuerdo de un canto que dice, está hermoso ese canto, me encanta ese canto. Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aleluya, cómo me gozo ese canto. Porque es verdad, hermano. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Qué tenemos que poseer? ¿Qué debemos poseer? Sus bendiciones, sus dádivas, todo lo que Él nos da. Pero dice la palabra que vamos a encontrar gigantes que se van a oponer a que nosotros recibamos esas bendiciones. ¿Pero por qué? Porque si nosotros nos paramos en firme y sabemos quiénes somos en Dios, a esos gigantes vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Y eso no nos va a impedir recibir la bendición de Dios. No nos va a impedir. Porque la palabra es clara. Dice, no es contra tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, continuemos. Entonces, dice... Aunque antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad de la carne, ahora nosotros, que en otro tiempo andábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto lo dice Efesios 2:13. Imagínense, antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad de nuestra carne. Hacíamos lo que nos placía. Pero ahora nosotros, eso dice, nosotros éramos en eso en otro tiempo. Estábamos lejos, dice, lejos. Pero ahora nos ha hecho cercanos
por medio de la sangre de Cristo, nos ha hecho cercanos a Él. Hermanos, hermanas, esa sangre, ese poder de Dios en nosotros, su sangre bendita, la sangre de Cristo, la que nos da esa nueva identidad, que somos hijos de Dios. Nos limpió, ya nos dio una nueva identidad, nos dio nuevas vestiduras, así como el hijo pródigo. Reflexionó ya en su manera de cómo él estaba, que cayó tan bajo, y se dio cuenta que era hijo, y que tenía una casa, y que tenía un padre, y que ese padre siempre estaba a las puertas esperándolo. Así es nuestro Padre. Aunque nosotros caigamos, nuestro Padre siempre nos está esperando. Él está con los brazos abiertos esperándonos, y nos está diciendo: hijo, hija, ven, quiero restaurarte, déjame restaurarte, déjate restaurar. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad? Los deseos de la carne, el dominio que debemos de tener, y ver de dónde vienen los ataques, porque el enemigo siempre, ¿verdad?, va a querer meter su cizaña de alguna u otra manera para querernos tumbar a nosotros. Ahora sí, como decía un hermano, nos quiere poner zancadilla para que caigamos. Pero no demos lugar al enemigo, hermanos, porque ya el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ya nos dio una nueva identidad, y Él quiere que vivamos en esa identidad. Amén. Dice: en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre. Eso lo dice 2 de Corintios 5:18. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, estamos en el proceso de la santificación. Tenemos una nueva manera de vivir. Tenemos una nueva identidad. Ya estamos completos para vivir una vida en abundancia. Imagínense, hermanos, por eso muchas veces la vida en abundancia no se logra muchas veces ver, porque no hemos todavía captado quiénes somos en Dios. Y muchas veces ni sabemos las dádivas que Dios nos está dando, ni las reconocemos muchas veces. Y ni podemos identificar cuando es una bendición. Realmente el Señor, Él quiere bendecir a su pueblo, nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Ya hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, tu nueva identidad, la identidad que Dios nos da, la identidad que el Señor nos da. Cuando uno se bautizó, ya nos dieron una identidad. Ahora en esa identidad hay que ir trabajando en ella, y saber quiénes somos, para qué nos llamó el Señor, qué ha hecho el Señor para habernos escogido a nosotros. Dio su sangre, dio su vida en la cruz. Aleluya. Sigamos. Dice, ¿cómo renovaremos la mente para que con la nueva identidad en Cristo cumplamos el propósito de Dios? Dice en Juan 15:16, nos recuerda que Él ha sido el quien nos escogió, y su propósito para que llevemos fruto, y fruto en abundancia, y que ese fruto permanezca, para que el Padre sea glorificado. El fruto de que Dios quiere que tengamos es el fruto del Espíritu. Aleluya. Y eso está en Gálatas 5:22-23. Pero eso solo es posible si buscamos por medio de la oración, la lectura de la palabra, en la búsqueda y memorizar su palabra, memorizar las verdades de Dios y creerlas. Escuche bien esto: creer las palabras de Dios, creer su palabra. No solo es memorizar. Muchas veces es bueno tener en cuenta que, ¿verdad?, lo que dice Dios de nosotros, tenerlo en cuenta en nuestra cabecita, pero bajarlo al corazón. Aleluya, dice. Colosenses 31:17 nos da un panorama, dice, de las acciones que ahora como hijos de Dios debemos hacer. Es nuestra responsabilidad conocerlas, obedecerlas
a fin de que al ponerlas en práctica vayamos reflejando lo que ahora somos en Dios. Practicarlas, como les repito, no solo es escucharlas, memorizarlas, entenderlas, pero creo que al entenderlas se te hace rema en el corazón, se te hace vida y obedeces. Obedecer la palabra, obedecerla, porque no, el Señor se agrada más de la obediencia que de cualquier sacrificio. Hagamos la palabra, hagamos la vida en nuestro corazón, hagamos la vida. Si dice que debemos tener los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto, el amor, gozo, paz. Bueno, usted ya los conoce todos los frutos del Espíritu, todo el fruto del Espíritu. ¿Y de qué estaríamos carentes? Estamos escalando a esa perfección, a esa estatura. Pero ¿cómo se lleva a cabo? A través de la búsqueda de la oración, a través de la búsqueda de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Pero sobre todo memorizar también la palabra y a ponerla por obra, ¿Qué dice Dios de esto? ¿Me es permitido, me es lícito no hacerlo? ¿Me es permitido hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿No debo hacerlo? ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Así que nosotros debemos pensar en eso. Nosotros no estamos solos. El Señor habita en espíritu y en verdad. El Señor nos ve. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, hermanos, hermanas. Él los conoce. Por eso cada situación, cada circunstancia, muchas veces en cosas que por muy prácticas que sean, nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría y dominio propio. Porque si hay áreas todavía que no están delegadas todavía al Señor, tengamos dominio propio. Y pidámosle al Señor porque muchas veces no reflejamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando todavía hay unas áreas que todavía no están subyugadas o delegadas al Señor. Y pueden aflorear, dándole, ¿verdad? Ahora sí, como dice, libertad a eso. Entonces tengamos dominio propio, cuidemos nuestra identidad en el Señor, cuidemos. Amén. Vamos a continuar. Dice Gálatas 15, 5, 16, 26. Nos va dando pautas de cómo vivir la nueva vida en Cristo. Si me puedes buscar Gálatas 5, 16, 26. No noté este texto aquí, perdón. Gálatas 5, 16, 26. Y aleluya. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya les estoy. Y todavía me está quedando la mitad del tema. Discúlpenme, pero creo que me extendí mucho. Gálatas 5, 16, 26. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo texto. Qué tremendo texto. Definitivamente me impresiona tanto porque si hay cosas que todavía pueda haber, como por ejemplo, si le puedes bajar un poquito para mirar,
un decir, hermanas, por poner un ejemplo, y ya de ahí ya lo voy a dejar, la voy a dejar, hermanita, para que no, un decir, enemistades. Ahí dice enemistades, por decir una de tantas que hay. Hermanas, ¿tiene alguna enemistad? Pregúntese, algo que la haya hecho enemistad, algo que hubo un roce o algo que ya no se disolvió o que se van dejando pequeñas cositas. ¿Hay alguna enemistad? Por decir una, hermanas, es por decir una, porque hay una lista tremenda. Ahora, si nos vamos al de ira, ¿será que todavía somos iracundos? ¿Hay alguna, dicen allá en mi tierra que muchas veces somos de mecha corta? Como los cohetes que son de mecha corta, que rapidito prenden y rápido explotan. ¿Será que todavía tenemos esas cosas, hermanas? Cosas que el Señor, son áreas que nos tenemos que inspeccionar, vernos, visualizarnos dentro de nosotros. Si todavía estamos teniendo esas cosas y sacarlas. Lo que mencionaba la otra vez el hermano David, hablando del tema del despojamiento. Tantas cosas que nos tenemos de despojar, que ya no tienen que estar en nosotros, ya no. Nosotros somos unas nuevas criaturas en Cristo. Y antes de que nos vayamos, rapidito les voy a leer unos textos rapidito, porque sé que el tema está largo, hermanas, discúlpenme. En Mateo 5:13 dice, yo soy la sal de la tierra. En Mateo 5:14 dice, soy la luz del mundo. La identidad que tienes, hermana. Juan 15:14, soy amigo de Cristo. En Juan 15:16, soy elegido por Cristo para llevar mucho fruto. Aleluya. En Romanos 6:18 la palabra dice, soy siervo de la justicia. En Romanos 6:22 dice, soy sierva de Dios o siervo de Dios. Romanos 8:14, soy adoptado hijo de Dios. Aleluya, nos hizo hijos de Dios. En Romanos 8:17, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Aleluya. En 2 de Corintios 5:17, soy una nueva creación. Y hay muchos más, hermanos, pero el tiempo nos avanzó. Y realmente todo lo que dice Dios de nosotros, todo lo que el Señor habla de nosotros, que somos su precioso tesoro, todo lo que el Señor dice que somos la niña de sus ojos. Esa identidad, hermana, no la pierdas. Dios habla bien de ti, tiene buenos planes para tu vida, hermano. No pierdas tu identidad. Siempre piensa cuando venga un ataque, piensa quién eres en Jesús y que te ha dado autoridad para hacer las cosas, para tomar autoridad sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Amén. Así que, hermanos, ya no terminé, había mucho más que explicar, pero sé que el tiempo avanza rápido y quiero darle las gracias al Señor por este momento. Quiero bendecir a mis hermanas, a mis hermanos que están pasando situaciones difíciles con esto lo de la pandemia. Muchos todavía están en cama de hospital, muchos están todavía recuperándose todavía en sus casas y todavía hay mucho por qué orar, mucho por qué estar intercediendo por el cuerpo de Cristo, porque hay mucha necesidad. Así que, hermanas, llevemos las cargas los unos de los otros. Les hago el sentir que de mi corazón. Llevemos las cargas los unos de los otros. Somos uno en Cristo Jesús. Acuérdese, identidad. Somos uno en Cristo Jesús. Tenemos muchos hermanos. Somos una familia grande en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco. Te doy la gloria, te doy la honra, papito lindo, porque esa identidad, Señor, que tú nos has dado, me define, Padre, como hija tuya. Padre, por la muerte, Señor, Señor, en la cruz del Calvario, por tu sangre preciosa me has hecho libre. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por escogernos, por llamarnos hijos tuyos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque contigo tenemos un mejor futuro, Padre. Gracias, Señor, porque bendice, Señor, a tu pueblo.
de sobremanera, Señor, que no, a veces nos quedamos, Señor, admirados, Señor, de tu grandeza y de tu benevolencia, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, Padre, que se han conectado, Padre de la gloria, y que ellos puedan, Señor, llevar el testimonio tuyo, Padre, que por la fe hemos creído, que aunque no te hemos visto, Padre de la gloria, hemos creído en ti, mi Señor, y que ese testimonio lo llevamos dentro de nuestro corazón y por medio de nuestros labios testificamos que tú eres el único Dios verdadero y que la identidad que tú nos has dado la hemos, Señor, atesorado, Señor, en nuestras vidas, para que, Señor, entendamos, Señor, que pertenecemos a un reino celestial, pertenecemos a un reino celestial. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, venimos, Señor, en tu nombre, Señor, declarando, mi Dios, Padre, esta bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, Padre eterno, aquellas, Señor, aquellas hermanas, aquellos hermanos, Padre, que Señor, de alguna manera han perdido su identidad, que puedan recuperarla, Padre, que se levanten en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles, Señor, suple sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, gracias, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Glorificado seas. Aleluya. Amén y amén. Gracias, hermanas, que el Señor me las bendiga, que el Señor me las guarde y sigamos ahora sí que conectados. De alguna manera nosotros mañana tenemos, con la ayuda del Señor, la transmisión del servicio familiar a las 8 de la noche. Por este mismo canal, se podría decir. Les agradezco mucho, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.